Buenas noches, Lisa. Porque llegará el tiempo en que yo no pueda hacer las cosas que ahora estoy haciendo. Y eso me asusta. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a desarrollar el tema referente a lo que es el judaísmo. Ustedes recordarán, hemos venido estudiando a todas y cada una de estas civilizaciones que forman parte del otro lado del mundo, que forman parte prácticamente del otro continente. Hemos estudiado a Mesopotamia, China, India, Egipto, Grecia, estudiamos anteriormente a Roma y ahora procedemos a estudiar y a comprender a lo que se refiere como la sociedad judía, o mejor conocida como el judaísmo. Sí, nosotros cuando escuchamos quizás del judaísmo o entendemos esta palabra, quizás se nos puede hacer semejante o podemos entender como si hablásemos de una religión, pero más allá de ser una religión, se caracteriza y se conforma por ser como tal un referente de sociedad, ¿sí? Un referente de entorno, de contexto, de realidad, adaptada también a una época, adaptada a un desarrollo histórico, adaptada a la evolución de la sociedad, a la evolución de las tradiciones, de las costumbres. Algo que ustedes han podido verificar en todas las sociedades a las cuales nosotros hemos estudiado y con las cuales nosotros hemos tenido quizás un acercamiento, es que siempre la religión tiene un rol importante. Sí, siempre la religión marca como tal precedentes y características al momento de desarrollar sus normativas, sus políticas. Generalmente podemos entender que la religión tiene mucho que ver en el trasfondo y en el contexto histórico de todas estas civilizaciones y de todas estas sociedades. Tanto sucedió en Grecia, en Roma. De igual manera sucedió en lo que era Mesopotamia, China, India y Egipto. Sí, en muchas de estas civilizaciones nosotros podíamos, por ejemplo, entender lo que era el politeísmo, a qué se refería, sus dioses, cuáles eran sus rituales, cuáles eran sus actividades cotidianas, lógicamente, todos y cada uno de estos elementos que forman parte de la realidad, que forman parte del contexto y que forman parte como tal del trasfondo y de la característica inicial de lo que es directamente la sociedad o la civilización. Es así que nosotros vamos a estudiar y a entender en la presente clase sobre lo que es el judaísmo, que busca como tal esta civilización, ¿sí? ¿Cuáles son sus características, sus referentes? Quizás también su trasfondo histórico, las tradiciones de creencias, las tradiciones
de costumbres que marcan también un preámbulo de lo que las conforma como civilización, como sociedad, como parte, como les digo, de una nueva realidad, de un nuevo contexto, de una nueva estructura directamente adaptada y directamente estructurada a lo que se conmueve o a lo que se entiende como sociedad o civilización. Generalmente, este símbolo que ustedes ven aquí es el símbolo que representa o es uno de los referentes más importantes del judaísmo, que representa a la estrella de David. Sí, es uno de los símbolos, como les digo, más importante para el judaísmo. Sí, y con ello partimos. Tenemos que como historia, el primer personaje que aparece es Abraham. Algo que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase y que constantemente ustedes van a ver y van a tener un acercamiento, es que hablaremos de muchos personajes históricos de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente es un texto sagrado, la Biblia no solamente se conforma por ser un referente de explicación de cómo entender la religión y ya. La Biblia marca muchos hechos históricos, la Biblia nos explica muchos referentes sobre lo que sucedió en Jerusalén, en Israel, en todos estos territorios, lógicamente, que son conocidos mundialmente y religiosamente como territorios sagrados. Pero en este sentido, la Biblia, más allá de ser un texto religioso, también nos explica y nos marca muchas estructuras y muchos referentes encaminados a lo que es, por ejemplo, la historia. Encaminados a comprender el trasfondo de también el contexto real de estas civilizaciones. Es así que empezamos estudiando a quién es Abraham. Abraham se le considera como el patriarca bíblico y según el libro del Génesis, padre de los hebreos, fue el fundador de la religión judía. ¿Sí? Abraham es considerado como el primer patriarca a partir de los relatos históricos que se manejan en la Biblia. ¿Sí? Abraham es un personaje trascendental en la creación de Jerusalén, en la creación de esta civilización, en la creación de todo lo que nosotros entendemos y conocemos como la religión judía. Vivió entre los años 2165 a.C. y 1990 a.C. Llamado Abraham originalmente, fue el hijo de Tare y nació en la ciudad caldea de Ur, donde se casó con su hermanastra Sarai, o mejor conocida como Sara. ¿Sí? Directamente, lo que nosotros vamos a entender aquí es que cuando hablamos del judaísmo, se debe entender un trasfondo también geográfico. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera esta religión o esta sociedad parte desde un trasfondo geográfico, parte desde una movilización de territorio, desde un grupo humano que lógicamente como parte de la realidad y parte del contexto, se sobreentiende que es como ya entendiéndole desde una parte histórica. ¿Qué sucede aquí? Ellos deciden abandonar Ur de Caldea por inspiración divina y se dirigieron a Harán. Al recibir la promesa de Dios, haría de él una nación grande a cambio de su fe. Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán y lógicamente, una trascendencia bastante numerosa. Abraham se caracterizó por ser un hombre bastante devocional, por ser un hombre de mucha fe, por ser un hombre que seguía las normativas, las reglas de Dios y que hacía caso siempre prácticamente a los mandatos divinos. En este sentido, lógicamente, lo que se promueve es que Dios le dice que tiene que trasladarse del lugar hasta Canaán para poder darle como tal la famosa, por eso se le conoce como la tierra prometida. Es así que comienza la historia del judaísmo. En la antigüedad, con su desplazamiento desde Ur de Caldea a la tierra prometida, en la que se establecen a partir del siglo XIX a.C. Mientras Abraham vivió en Hebrón, nació Isaac de su esposa Sara, de avanzada edad, y antes estéril. Isaac fue considerado único heredero y padre de Esaú y Jacob o Israel.
Abraham murió a la edad de 175 años y fue enterrado junto a Sara en la cueva de Macpela. Generalmente aquí lo que tenemos es una breve introducción, una breve biografía de estos personajes que marcan como tal el inicio de esta civilización. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, cuando hablábamos de Roma, existían personajes importantes como Rómulo y Remo, que estos personajes como tal marcan el inicio de esta civilización. Estos hermanos que de acuerdo a la leyenda histórica, de acuerdo a su historia, su trasfondo, como tal se desarrollan y se encuentran encaminados, se encuentran estructurados a lo que se refieren o como tal, en lo que entienden como el inicio de una sociedad, como el inicio de una civilización. Esto sucede, por ejemplo, con Abraham, que de una o de otra manera Abraham es el fundador del judaísmo, ¿sí? A partir de la promesa, a partir de este mandato que Dios le entrega, lo que hace prácticamente es trasladarse de un lugar a otro buscando la tierra prometida para poder asentarse y poder desarrollar como tal la civilización, poder desarrollar las estructuras de sus creencias, ¿sí? Nos entiende y nos dice, ¿cuál es la historia de la religión? ¿Dónde surgió y en qué momento histórico se desarrolla? El judaísmo es la religión del pueblo judío y comprende un sistema de creencias, doctrinas, ritos y costumbres que fueron sistematizados en una vasta literatura. Sin embargo, el origen del judaísmo es ciertamente anterior y se remonta hace unos 4000 años en Canadá, en Canaán, zona que hoy es Israel y Palestina. Esta era una religión que practicaban los hebreos, una tribu que vivió en estos territorios. Los judíos actuales son los descendientes de estos hebreos y parte de su historia la explica la Biblia. Ellos creen en un solo Dios que reveló la ley a su pueblo. Abraham fue el primer líder que por orden de Dios emigró a Canaán. Cuando nosotros hablábamos de las anteriores civilizaciones, siempre se promulgaba la idea del politeísmo, es decir, la adoración a varios dioses, la adoración a múltiples dioses. Estos dioses que tenían, por ejemplo, mucho que ver con la realidad alterna, con la siembra, con la cosecha. Ustedes recordarán, por ejemplo, en Grecia tenían estos dioses de la fertilidad, dioses del hogar, muchas características que tenía como tal cada una de estas sociedades y de estas religiones. En este sentido, lo que nosotros comprendemos de la estructura con la cual nosotros nos encontramos es que ya con Abraham, con la llegada del judaísmo, con la llegada como tal de estas estructuras nuevas para estos territorios, se marca ya un referente bastante diferente de lo que es la monogamia, ¿sí? ¿Qué quiere decir ya la monogamia? Es decir, el tener ya una sola pareja. ¿Pero por qué marca esto? Pues lógicamente por el manejo de la idea del monoteísmo. Politeísmo, adoración a varios dioses, y monoteísmo, adoración a un solo Dios. ¿Sí? Cuando nosotros ya entendemos que Dios es un ser omnipotente, omnipresente, la idea como tal que marca esta religión, que marca a Abraham, que marca la ley de su pueblo, como nos dice, que lo explica directamente en la Biblia, prácticamente ya se entiende a Dios como un único ser, como un único ente que rige las leyes de esta civilización, que rige las leyes de esta sociedad de una o de otra manera encaminada al beneficio del contexto de estas civilizaciones, encaminada al beneficio del desarrollo como tal de estas sociedades. ¿Cuál es la doctrina o quizás las creencias que marca como tal el judaísmo? La fuente básica de la creencia judía es la Biblia hebrea, el llamado Antiguo Testamento de los cristianos. Las personas que han tenido la oportunidad de tener una Biblia en sus manos, que creo que somos todos en algún momento, podemos ver que existe lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Generalmente para los judíos el Antiguo Testamento es los únicos textos que forman parte de su Biblia, de su texto sagrado, especialmente sus primeros 5 libros, llamados la Torá.
donde creen en un solo Dios, creador de todo lo que existe y que recompensará a los individuos por buenas obras y asimismo castigará el mal. ¿Sí? Esta es como tal la tradición o la creencia, la doctrina que enmarca a la civilización judía, al contexto judío. Entender que el Antiguo Testamento marca la forma de vida, marcan las normas, las reglas, los sucesos que deben desarrollar las estructuras cotidianas que deben desarrollarse ellos como sociedad, como civilización, como parte de un contexto, como parte de una realidad, como parte de una situación encaminada al beneficio y el respeto del entorno contextual. De igual manera, tienen diferentes costumbres. Por ejemplo, hablan de una circuncisión. Esta es realizada a los 8 días del nacimiento de un varón. Generalmente es una actividad que se le realiza en los genitales al varón con la finalidad de formar parte de una costumbre para los judíos. Te debe decir que una persona que es judía debe haber sido realizada en algún momento, bueno, en los primeros días de su nacimiento, la circuncisión. De igual manera, tienen la característica de llevar ropa negra o conocida como la ropa negra de los rabinos. Esta es usada para mostrar humildad y modestia. Esta costumbre está señalada en sus leyes, el Shuliha Aruch. De igual manera, tienen que lavarse las manos antes y después de comer. Es para ellos un rito. La manera de comer sin cuchillos, tenedores y cucharas hace que sea muy necesario lavarse las manos. Esto viene desde tiempos muy antiguos y estuvo muy en boga en la época de los profetas. Después de comer es necesario lavarse las manos. Se trae la jarra de agua y la jofaina poniendo el agua sobre las manos de los que participaron en la comida. Generalmente lo que nosotros podemos entender dentro de estas costumbres es que cada una de estas sociedades, cada una de estas civilizaciones, independientemente de las religiones que profesen, de las creencias que tengan, de las doctrinas que se desarrollen, de lo que marque como tal, como característica, parte de una realidad, lógicamente los hace parte de una sociedad, los hace parte de la historia, los hace parte del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la civilización. Así como nosotros entendemos, por ejemplo, la forma de vida de los judíos, es así también que se entiende la forma de vida de los, por ejemplo, islámicos, ¿sí? La forma de vida de los budistas, de todas estas personas que marcan una sociedad, que marcan un referente, que marcan una característica propia que de una o de otra manera es un referente a todo el contexto histórico, es un referente, es parte de la realidad, es parte de la historia de lo que ellos son como sociedad, de lo que ellos son como civilización, parte de este mundo. Asimismo, como tenemos al catolicismo, a los testigos de Jehová, a todos, absolutamente todas las religiones que se encuentran dentro de nuestra realidad y dentro de nuestro contexto, son parte de la historia, parte de la cultura, parte de las tradiciones, parte del trasfondo, parte del desarrollo de todas y cada una de las sociedades y de las personas tal y cual nosotros somos. En este caso, los judíos principalmente cumplen con estas costumbres y con estas características. Otras de las costumbres que también profesan son las posiciones a la hora de comer. La costumbre general era comer tumbados, acostados o reclinados, como si estuviesen de rodillas. En la antigüedad del pueblo judío se usaba una estera de piel o de cuero extendida sobre el suelo. De igual manera tienen la creencia de romper un vaso. Cuando los judíos se casan, tienen la costumbre de romper un vaso envuelto en un pañuelo blanco para recordar el templo sagrado que está destruido. Sí, lógicamente estas pequeñas características o tradiciones vienen ya de historias que se relatan en la Biblia. Sí, ya desde un ámbito un poco más religioso, desde un ámbito ya un poco más estructural, un poco más neutro, podemos entenderle de cierta manera. De igual manera, el fallecimiento. Cuando una persona fallece, se dice que es colocado en sus losas la abreviatura que significa en lengua hebrea que sea recordado para la bendición.
Es lógico que para los judíos la lengua principal o la lengua sagrada es el hebreo. Esto forma parte como tal de la estructura de esta civilización, de la estructura característica de todos y cada uno de estos elementos importantes para esta sociedad y para esta civilización. Para continuar y para entender de mejor manera, quiero que por favor, como ustedes saben, veamos el siguiente video que nos habla sobre el origen del judaísmo. Vamos a ver, chicos, rapidito. En todo el globo terráqueo existe solo un estado judío, y su tamaño es tan pequeño que encontrarlo en el mapa nos podría llevar varios minutos. Pero ¿desde cuándo los judíos habitan en esa región? Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, pues fue nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia, pero por órdenes de Dios se dirigió a la tierra de Canaán, una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se trataba de un sitio lejano carente de cualquier bondad natural, pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y se le llamaba a Abraham el hebreo, proveniente de la palabra el que cruzó. Abraham engendró con Sará a Isaac, quien engendró con Rebeca a Jacob, quien tuvo con 4 mujeres distintas a 12 hijos, quienes encabezaron las 12 tribus de Israel. Para ese tiempo, la descendencia de Abraham ya no era conocida como hebreos, sino más bien como israelitas, debido a que el nombre de Jacob había sido modificado al nombre de Israel. Así pues, el pueblo israelita emigró a Egipto por motivos de sequía, hasta que el imperio egipcio los esclavizó. Después de permanecer 400 años como esclavos, los israelitas salieron de Egipto por guía de Moisés. Esto aproximadamente en el año 1250 antes de la era cristiana. Y posterior a ello, el pueblo hebreo pasó 40 años en el desierto, en donde recibieron la Torá y los valiosísimos 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No crearás imágenes de mí. No nombrarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Santificarás el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Bien, como ustedes pudieron ver y se explicaba directamente en el video, es que esta sociedad y esta civilización entonces parte como tal, como referente de este personaje importante que fue Abraham. Sí, a partir de él es que nace esta nueva sociedad, es que nace esta nueva civilización, este nuevo encuentro y contexto con el que tenemos el origen de un nuevo grupo humano, ¿sí? Más allá de nosotros darle un origen religioso, porque es que quizás podemos entenderle desde un origen religioso, es porque esta religión habla del Dios al cual nosotros conocemos, del Dios al cual prácticamente nosotros tenemos un acercamiento, un contacto. Para las personas que creen en Dios, pues lógicamente es el Dios al cual adoran. Por eso es que como tal se nos hace, quizás que podemos estar hablando desde un ámbito más religioso, pero como tal lo que hacemos es entenderle a esta sociedad
desde un ámbito cultural, desde un ámbito social, así como les mencionaba, tal y cual fue el origen de Roma con Rómulo y Remo, lo mismo sucede con el origen de los judíos a partir de Abraham. Sí, que encaminados por su Dios, encaminados por las normas divinas, tuvieron que trasladarse de un lugar a otro con la finalidad de empezar a desarrollar una nueva civilización, una nueva sociedad que marca como tal el inicio de la sociedad tal y cual nosotros la conocemos hoy en día. ¿Cuáles son las características que tiene esta religión? La religión judía tiene muchas características específicas que las diferencia de los demás. En este caso nos dice que es la más antigua de las 3 religiones monoteístas más difundidas. La divinidad entre los israelitas consiste en la creencia de un solo Dios. Es innegable que Yahvé es el Dios único y el único de todos los hombres. Sí se le conoce como Yahvé, ¿sí? A Dios en medio de los judíos se le dice Yahvé. De igual manera, los templos reciben el nombre de sinagogas y sus líderes espirituales son los rabinos. Estos también ejercen como consejeros entre su comunidad. De igual manera, el Sabbat o el sábado es la festividad religiosa más importante de los judíos, ya que es el día de descanso. Como ustedes pudieron ver, sí, dentro de estos 10 mandamientos que Dios le encaminó a Abraham, prácticamente le dice que el día sábado es el día de descanso. Y de igual manera se prohíbe comer carne de cerdo. Tenemos que una de las personas más importantes de la fe judía es Moisés, el profeta más predominante de esta fe. Por otro lado, Abraham es una persona sagrada porque es considerado como el fundador del judaísmo. De igual manera, el pueblo judío está marcada por la esperanza de algo o alguien, de un Mesías personal o colectivo, ¿sí? Más allá de la esperanza o quizás el entendimiento del judaísmo, quiere decir que prácticamente para los judíos todavía el Mesías no ha llegado, como prácticamente se lo conoce dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, que Jesús ya vino a la tierra, Jesús se entregó por nuestros pecados y prácticamente es considerado como el Mesías. Para los judíos el Mesías aún no ha llegado. Dios sigue siendo Dios, pero el Mesías, por eso es que nos dice, está marcado por la esperanza de algo o alguien, de un Mesías personal o colectivo, es decir, que viven bajo la esperanza de que el Mesías se haga presente en algún momento, de que el Mesías llegue, lógicamente de acuerdo a las leyes divinas, de acuerdo al desarrollo de las sociedades, de acuerdo a la historia, también de acuerdo a lo que está enmarcado dentro de sus textos sagrados, dentro de sus normativas, dentro de las leyes que como tal los rigen en la colectividad, de que los rigen en el entorno y en el contexto. De igual manera, los judíos tienen textos sagrados. Existen ciertos textos que son considerados como canónicos para los practicantes judíos. Entre ellos podemos encontrar los siguientes. Tenemos el Tanaj, que es conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento, y está compuesto por 24 libros. ¿Sí? Es este libro café que ustedes pueden ver aquí. Este es el Tanaj, es el libro, el principal libro, lógicamente inicial para los judíos. Tenemos la Torá, que es una doctrina judía, que contiene los 5 primeros libros de la Biblia. De igual manera tenemos los Novim, que son los libros de los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos. Son los 4 textos sagrados que se desarrollan o que se utilizan como tal dentro de la religión judía. Algo que prácticamente marca como tal el inicio y el referente importante, las semejanzas para esta sociedad y para esta civilización, es que directamente es un entorno de aprendizaje, es un entorno de que todos quieren alegar, todos quieren asimilarse o quieren llegar a tener en algún momento esta fe, esta devoción que llegó a tener Abraham, así también como tuvo Moisés y otros personajes importantes a lo largo de la historia de los judíos. Prácticamente lo que quieren buscar o a lo que se quiere llegar
es estudiar tanto la teología, estudiar tanto la palabra, seguir al pie de la letra estos textos sagrados con la finalidad de buscar que de una o de otra manera Dios se haga presente en la vida de los judíos como se lo hizo para Abraham, como prácticamente Dios le habló a Abraham, es lo que buscan los judíos. Para los judíos es sumamente sagrado todo, ¿sí? Toda la religión, sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres. Es algo sumamente sagrado, es algo sumamente personal, sumamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque lógicamente marca el inicio de esta religión que incluso en sus inicios dentro de la historia, ustedes podrán recordar que es bastante, la religión lógicamente bastante perseguida, ¿sí? Bastante discriminada. Muchos cristianos o judíos como tal, podemos entenderle, muchos judíos murieron. Ustedes recordarán, esto es como un breve contexto dentro de la Segunda Guerra Mundial, el odio indiscriminado a los judíos por profesar su religión, por profesar sus características, sus costumbres y sus creencias, marca como tal el inicio de una religión que es por eso que los hace a los judíos mucho más arraigados a su fe, mucho más cuidadosos de sus creencias, de sus costumbres, y que es fundamentalmente parte de la realidad y parte de su contexto, parte de adaptarlos a su entorno, parte de hacerlos aceptar también alrededor del mundo entero. Aquí nosotros debemos entender también cuál es la relación que tiene el judaísmo con el cristianismo. Sí, esto es importante que entendamos. Dentro de los ritos para el cristianismo existen los 7 sacramentos, que son bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Son los 7 sacramentos que se deben cumplir a lo largo de toda la vida dentro del cristianismo. Entendémoslo también dentro del catolicismo, ¿sí? Por otro lado, el judaísmo nos dice que para la ceremonia de Bar Mitzvah, que es a los 13 años, los niños deben leer del Torah en el frente de la congregación y se considera entonces adulto. De igual manera, el Bat Mitzvah es una ceremonia similar para las niñas, para una persona, esta es una como tal de los ritos que se desarrollan para que un niño ya se considere adulto, debe leer la Torah frente a la congregación. Dentro de los lugares de culto para el cristianismo existe lo que es la iglesia, la capilla, catedral, basílica, casas de estudios de la Biblia o también en las viviendas personales. Dentro del judaísmo existen las sinagogas, el muro occidental y del templo de Jerusalén. Dentro de lo que son las virtudes de la religión que se basan en el amor, tenemos que para el cristianismo se tiene el amor, la fe, la esperanza y la caridad. Para el judaísmo existe la justicia, el cumplimiento estricto de la ley de Dios, la lectura de los libros sagrados y siguiendo los mandamientos. Es por eso que existen estos libros que son considerados libros sagrados, libros canónicos, libros que tienen que sí o sí respetarse, libros que tienen que sí o sí conocerse, más allá de una teoría, de costumbre, de tradición. Principalmente son textos que forman parte de la realidad, que forman parte del contexto de estas sociedades y de estas civilizaciones, de esta civilización judía, y que de una o de otra manera es muy estricto al momento del cuidado de sus costumbres, del conocimiento de sus leyes. Aquí nos dice específicamente, tiene que existir el cumplimiento estricto de la ley de Dios, un cumplimiento que no puede evadirse, un cumplimiento que no puede para nada, lógicamente, sobrepasarse o erradicarse. Por otro lado, ¿cuáles son las semejanzas? Que en el judaísmo y el cristianismo tuvieron su origen en el Oriente Medio y son monoteístas, es decir, adoran a un solo Dios, que poseen obras sagradas respectivamente y predican la justicia social, y el respeto al igual que al prójimo. Predican una vida de más allá de la muerte y que Jerusalén es una ciudad santa para las dos religiones, tanto para los judíos como para los cristianos. Jerusalén es la tierra santa, la tierra sagrada. Sí, por eso incluso cuando los cristianos realizan sus oraciones, se dice que uno de los mandamientos de Dios es siempre orar por la tierra sagrada, orar por Jerusalén, o orar por Israel, por la paz de Israel. Sí, esta es una de las
lógicamente, formas en las cuales los cristianos también marcan como tal parte de su creencia y parte de su tradición. Generalmente podemos entender que tanto los judíos como los cristianos tienen la misma escuela, tienen el mismo camino, con pequeñas diferencias que no tienen quizás una diferencia tan marcada, a diferencia de que los judíos son mucho más estrictos en el cumplimiento de sus leyes y de sus normas, pero por otro lado, de una o de otra manera, entendemos que también el cristianismo es como tal un referente importante. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que hemos estudiado en la presente clase sobre el judaísmo? Principalmente que el monoteísmo del pueblo judío nos resulta un misterio, ya que todos los pueblos cercanos eran politeístas y adoraban a varios dioses, y para ellos Yahvé es y era una divinidad esencial y creadora del mundo. ¿A qué se refiere como tal quizás que resulta un misterio? Porque no se entiende de dónde parte como tal esta originalidad de decir que solamente existe un Dios, que es Yahvé. En este caso Abraham, que Abraham es el patriarca, el iniciador de esta sociedad y de esta religión como tal. ¿De dónde nace? No se sabe como tal. ¿Por qué? Porque lógicamente existieron alrededor de varias sociedades politeístas. De igual manera, se puede afirmar que el judaísmo es el que da origen al cristianismo y también al islamismo, que es otra de las religiones parecidas al cristianismo, pero que marca como tal un monoteísmo, con un diferente Mesías. Sí, en el islamismo tenemos a otro Mesías que lógicamente es Mahoma y que marca el inicio de otra religión, pero también marca bastantes encuentros particulares del monoteísmo, de la adoración a un solo Dios. Mediante lo leído, la diferencia del judaísmo de las otras religiones monoteístas es que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una forma de vida. Esto es lo que marca como tal la relevancia y la importancia del judaísmo. Por ejemplo, nosotros en nuestra sociedad, en nuestro contexto sabemos que existen muchas religiones, pero nosotros como seres humanos tenemos la total libertad de actuar como nosotros queramos, de pensar como nosotros queramos, de seguir la vida como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque ya la religión, si queremos hacerla parte de nuestra vida y vivir según la religión, ya depende de nosotros. Pero lógicamente es una opción, es una alternativa que tenemos como ciudadanos. En Judá o en los judíos como tal, esto no sucede. ¿Por qué? Porque la religión, la sociedad es todo. Los judíos son todo. Sus costumbres, su estilo de vida, sus tradiciones está marcada por la religión. Está marcada por esta tradición, por estas costumbres y por estas formas de vida. O sea, no es una religión, sino más allá esto ya es una forma de vida. De igual manera, nos dice que hemos podido observar que ellos siguen esperando la venida del Mesías, como les mencionaba. Un ser humano que nace de padres humanos ordinarios y es de carne y hueso como todos los mortales. Un líder de los judíos fuerte en sabiduría, poder y espíritu. Él es el que va a traer completa redención espiritual y física al pueblo judío. Esta es la única diferencia que se marca como tal con el cristianismo, porque en el cristianismo, como les menciono, sabemos y entendemos que Jesús ya llegó a la tierra y Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado de Dios, pero prácticamente para los judíos todavía en la venida del